19 de febrero, San Bonifacio de Lausana, obispo. En el monasterio cisterciense de Santa María la Chambre, cerca de Bruselas, en Brabante, sepultura de San Bonifacio, que fue obispo de Lausana, abrazando después de la vida ascética junto a la casa de las monjas cistercienses del lugar, 1260. Fecha de canonización. En el año 1702 el Papa Clemente XI confirmó su culto para la orden cisterciense en todo el mundo. Nacido en Bruselas en 1181 o en 1182, Bonifacio enseñó teología en la Universidad de París de 1222 a 1229, por lo cual podemos saber que él se licenció en la misma disciplina. Como consecuencia de la huelga realizada por sus alumnos, que protestaron porque algunos de ellos habían sido asesinados por la policía, Bonifacio abandonó París y se fue a Colonia, donde siguió dando clases de teología. El 11 de marzo de 1231 fue nombrado obispo de Lausana. El entusiasmo puesto por él en la renovación de las costumbres de los fieles y del clero, pero especialmente la fortaleza con que defendió los derechos de la Iglesia, le valieron ser el objetivo del odio de algunos poderosos. El emperador Federico II mandó soldados a Lausana con la orden de matarlo y el beato herido se salvó milagrosamente. Considerando que ya no podía obtener frutos de su trabajo, el 15 de julio de 1239 renunció a la diócesis y se retiró a Chambres. 19 de febrero. Hoy celebramos a San Álvaro. Álvaro de Córdoba nació a mediados del siglo XIV en Zamora y murió en Córdoba en el año 1430. Perteneció a la noble familia Cardona. Entró en el convento dominico de San Pedro en Córdoba en el año 1368. Fue un famoso y ardiente predicador y con su ejemplo y sus obras contribuyó a la reforma de la orden iniciada por el beato Raimundo de Capua y sus discípulos. Después de volver de una peregrinación a Tierra Santa, quedó impactado en el corazón por el doloroso camino del Calvario recorrido por nuestro Salvador. Deseoso de vivir una existencia en soledad y perfección, donde poder templar el espíritu para un apostolado más provechoso, con el favor del rey Juan II de Castilla, del que era su confesor, pudo fundar a 3 millas de Córdoba el famoso y observante convento de Santo Domingo Escalacele, Escalera del Cielo, donde había varios oratorios que reproducían la Vía Dolorosa, por él venerada en Jerusalén. Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción tan bella del Vía Crucis, apreciadísima en la piedad cristiana. De noche se retiraba a una gruta distante del convento, donde a imitación de su Santo Padre Domingo oraba y se flagelaba. Con el tiempo, esta se convirtió en meta de peregrinaciones para los fieles. Este fue un niño prodigio que aprendió a leer y escribir a temprana edad en su casa. A la edad de 8 años fue aceptado en la Escuela Catedralicia de Uppsala, donde se destacó en matemática, física y química. En 1876, Arrhenius comenzó sus estudios en la Universidad de Uppsala, donde obtuvo su diploma un año y medio después en tiempo récord. En 1878, se decidió investigar el campo de estudio existente entre la química y la física. Su vida universitaria no se restringió al ámbito académico. Participó en la organización de eventos en su fraternidad universitaria, la Nación Upplands. Luego de terminada su carrera de grado, Svante se dirigió a Estocolmo para trabajar con Erik Edlund, físico de la Real Academia Sueca de Ciencias, quien estaba investigando la energía eléctrica. Fue en este laboratorio donde llevaría sus investigaciones acerca de la conductividad de los electrolitos, que descubrió el 17 de mayo de 1883 y que plasmó en su tesis doctoral, que completó en junio de ese mismo año. Su trabajo recibió poco apoyo por parte de su profesor de química de la Universidad de Uppsala, pero Otto Patterson, quien era profesor de química en la Universidad de Estocolmo, leyó su trabajo y lo alentó a su publicación. La disertación de su trabajo fue presentada el 26 de mayo de 1884. La disertación de Arrhenius acerca de la disociación de iones
no tuvo plena aceptación. Si no hubiera sido por el apoyo de Wilhelm Oswald en Riga, Jacobus van Holf en Ámsterdam, ambos fuera de Suecia. Por suerte, Van Hoff en 1896 comenzó una investigación en busca de la analogía entre el comportamiento de soluciones diluidas y gases a presión normal. Para probar esta analogía, Van Hoff midió la presión osmótica de compuestos disueltos en agua. Aunque en general la presión de la solución era proporcional a la concentración molar de la solución, se encontró desviaciones a esta regla en ciertos compuestos. En marzo de 1887, el autor, analizando el trabajo de Arrhenius para una review, se dio cuenta que las desviaciones sucedían en soluciones salinas y que estas desviaciones eran proporcionales al número de iones que formaba la molécula en cuestión, encontrándose súbitamente la prueba perfecta del mecanismo que Arrhenius había propuesto en su tesis doctoral. La publicación de estos Más que un personaje de poema, David Garrick fue el más grande actor de Inglaterra y uno de los más reconocidos de todos los tiempos. Garrick fue el artista de talento y de cultura universal, de grandes poderes dramáticos, de bella voz y el maravilloso sentido de la mímica. Y no solo fue destacado actor, sino escritor de algunas obras y tiene el mérito de haber rescatado a William Shakespeare cuando era amenazado. Detuvo el sol y movió la tierra. Esas palabras están grabadas en un monumento dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. El sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Nicolás Copérnico nació en el año 1473 en la ciudad polaca de Torún. La plaga que asoló la ciudad dejó huérfano al chico cuando éste apenas contaba 10 años de edad. Su tío, el obispo Łukasz Wachenrode, se ocupó del niño. A pesar de ser una persona autoritaria y pesimista, quería a su sobrino, incluso lo mimaba. Gracias a su tío, Nicolás recibió una buena educación. Estudió en la Universidad de Cracovia y posteriormente se trasladó a Italia para estudiar Derecho Canónico. Copérnico pasó 10 años en Italia en pleno Renacimiento. Destacó en pintura, matemáticas, astronomía, filosofía, en todo salvo en Derecho Canónico, que no le atraía en absoluto. Año tras año, posponía la vuelta a casa. De Bolonia se fue a Roma y de allí a Padua y posteriormente a Ferrara para no tener que regresar a casa. Copérnico se matriculó en la Facultad de Medicina. Sorprendentemente se interesó por la medicina. Asistía a conferencias con asiduidad. Estudiaba las materias de los seminarios diligentemente e incluso frecuentaba la sala de disecciones, algo que estaba estrictamente prohibido para los clérigos. Nicolás se licenció en Derecho Canónico, con la ayuda de su tío. Durante su estancia en Italia, el profesor Domenico Maria de Novara puso en contacto a Copérnico con la astronomía. El joven clérigo quedó tan fascinado con los secretos de los cuerpos celestes que dedicó toda su vida a estudiar el espacio estelar. Por fin, en el año 1503, Nicolás Copérnico regresó a Polonia. Al principio se alojó en Lißbarg y después se trasladó a la pequeña ciudad pesquera de Frauenburgo, donde ocupó el puesto de canónigo de la catedral. Allí solicitó a las autoridades eclesiásticas permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió durante 30 largos años. El cielo nuboso de la región del Vístula no podía compararse con el cielo del sur de Italia, pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorase el tiempo. El astrónomo no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. El sistema geocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Ptolomeo estaba equivocado. Ptolomeo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Después de una larga observación del movimiento de los cuerpos celestes, Copérnico no solo llegó a esa conclusión, consiguió demostrar que la Tierra giraba sobre su eje y que a su vez la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Hoy día todos los colegiales saben eso, pero hace 5 siglos esa afirmación era como tirar una bomba en la base de las creencias cristianas.
En el año 1516, Copérnico plasmó su doctrina en un manuscrito que tituló Pequeño Comentario. Sorprendentemente, esta vez la Iglesia Católica, que siempre había castigado sin piedad a los herejes, cometió un error inexcusable. A Bruno le había costado la vida, a Galileo el honor, pero Copérnico ni siquiera fue amenazado. Aunque la teoría del sistema heliocéntrico excluía a la Tierra del centro del universo y la relegaba a la misma posición que los otros planetas, la Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. Entretanto, el gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Allenstein y Melsac. Corrían tiempos difíciles y tuvo que enfrentarse a la guerra. Copérnico demostró sus dotes militares, demostrando ser un extraordinario estratega defendiendo el castillo de Allenstein durante la contienda entre prusianos y polacos. El científico eremita se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad de tal forma que las tropas enemigas, considerablemente más numerosas, se vieron obligadas a retroceder. En el año 1933, cuando ya tenía 60 años, Copérnico dio una serie de conferencias en Roma, en las que explicó a los estudiantes las bases de su teoría. Por aquella época ya había acabado sus cálculos e incluso había escrito un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, no se apresuró a publicarlo, temiendo la reacción desfavorable de los científicos y la persecución de la Iglesia. El científico no se atrevió a publicar su obra hasta 10 años después. La obra de Nicolás Copérnico se publicó el 21 de mayo del año 1543, 3 días antes del fallecimiento del gran astrónomo. La historia no recoge el lugar donde se enterraron los restos de Copérnico, pero sus descendientes aún conservan el libro del gran astrónomo que contiene la teoría de la estructura del universo desarrollada por él, así como su credo. Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. La civilización mexica desplegó gran poderío social, económico y cultural, y admirablemente gran poderío militar. Su ejército alcanzó organización y disciplina muy desarrollada para su época, lo que incluía entre los aztecas una estricta preparación militar obligatoria para los jóvenes varones, quienes recibían su educación de acuerdo a su estrato social, yendo los nobles al Calmecac destinada a la formación de oficiales, sacerdotes y gobernantes, y los plebeyos al Tepozcali, que aportaba los contingentes para la defensa, la conquista y las guerras floridas, cuyo único objetivo era capturar prisioneros dedicados al sacrificio, convirtiéndose la actividad bélica en el único camino para el ascenso social. La 10ª parte de la población varonil servía en el ejército. Cada calpullo o barrio formaba un escuadrón de entre 200 y 400 guerreros a cargo de un tepoztlato. Cada escuadrón se dividía en escuadras de 20 guerreros a cargo de un tiashkoush. Los tepoztlatos respondían ante la Cocaxcatl. Estos contingentes eran reforzados por 1 millar de flecheros y otros 1000 canoeros, sumando entre todos unos 8000 individuos. Texcoco tenía efectivos equiparables y Tacuba 2000. Ejército colonial. Después de la colonia, los españoles establecieron un sistema radicado en milicias, con un pequeño contingente que podía considerarse como ejército regular. Los primeros contingentes físicos del virreinato se establecieron a partir del siglo XVII para la custodia del Real Palacio y protección de puertos y puntos claves fronterizos, asegurando el sometimiento de los pueblos ocupados, rechazar inclusiones de tribus nómadas y repeler invasiones de otros países europeos en caso de que las hubiera. Ejército insurgente. En esta etapa, las fuerzas se conformaron con base a la incorporación de voluntariados, pero el germen del ejército fueron los 8 sirvientes de Hidalgo, 70 convictos liberados de la prisión de Dolores, una compañía de dragones del regimiento de la Reina, leales a Allende y unos centenares de campesinos, empleados y artesanos. El ejército insurgente se formó el 16 de septiembre de 1810 y
fue encabezado por el cura de Dolores como generalísimo, por el capitán general Ignacio Allende y el teniente general Mariano Abasolo. Sin una estructura definida, el ejército insurgente creció con rapidez. En San Miguel el Grande eran 5.000, en Guanajuato 80.000, y si bien llegaron a tener mayor cantidad de armas de fuego y de artillería que el ejército realista, estas eran piezas mal fundidas y peor servidas. Ejército Trigarante. Este es el primer ejército del México independiente y resultó de la fusión de las fuerzas armadas realistas y los grupos guerrilleros insurgentes. Una vez en poder de los bienes y con el propósito insano de impedir la instauración de la Nueva España, de la nueva Constitución Liberal Española, y a fin de continuar con un régimen absolutista, pretextando la independencia, proclamó el Plan de Iguala, por lo que Guerrero y sus seguidores se les unieron, logrando después de 7 meses que el teniente general don Juan O'Donojú, último virrey nombrado por la corona española, con los tratados de Córdoba, reconociera la independencia y este plan a la vez. El 27 de septiembre, Iturbide entró a la cabeza del ejército trigarante triunfalmente a la Ciudad de México. Se trataba del primer ejército más o menos organizado del México independiente. Con un número aproximado de 16.000 hombres, predominaba en él la vieja oficialidad colonial, que se inclinaba por defender una política centralista. Este ejército, acudiendo en forma tumultuaria frente al Palacio de Iturbide, los gritos del sargento Pío Marcha proclamó el 18 de mayo de 1822 al generalísimo Iturbide como primer emperador de México, lo que dio origen al ejército imperial mexicano. Ejércitos revolucionarios. La rebelión maderista de 1910 dio cauce para la revelación de un gran número de estrategas sin formación castrense, como fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Al producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta, muchos oficiales del Ejército Federal, con alto espíritu de principios democráticos, se incorporaron a las fuerzas revolucionarias, mismos que en año y medio del cuartelazo vencieron al Ejército Federal y por medio de los tratados de Teoloyucan le obligaron a disolverse. Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, los ejércitos federales sumaban apenas 50.000 hombres y los rebeldes unos 200.000 combatientes. Huerta, en teoría, podía movilizar 200.000 soldados y 50.000 milicianos rurales por las levas, pero fracasó y a la larga jamás contó con más de 125.000 unidades. En febrero de 1913 se firma en Coahuila un decreto que desconoce el régimen de Victoriano Huerta y a su vez se le dan facultades al mandatario de Coahuila, Venustiano Carranza, para que reúna fuerzas armadas para regresar al orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año, un grupo de militares lleva a cabo un acuerdo, el Plan de Guadalupe, en el que reconocían a Venustiano Carranza como su estratega. Y en agosto de 1914 se firma la derrota del ejército huertista, firmándose así los tratados de Teoloyucan, mismo que garantiza el cambio de política del país. En los años 20, México integra por primera vez la Fuerza Aérea. El ejército mexicano es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del ejército constitucionalista, al ser sometido este a la organización y modernización impuesto por el general Joaquín Amaro. Tal programa incluyó la revalidación del grado de los altos oficiales, imposición de disciplina principalmente entre generales y jefes, profesionalizando los cuadros de jefes y clases, combatiendo la corrupción y mejorando en todos sus sentidos los servicios del ejército. En 1930 se crea la Escuela Superior de Guerra por el general Joaquín Amaro. En 1937, el presidente en turno Lázaro Cárdenas dispuso el cambio de nombre de la Secretaría de Guerra y Marina al de Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, enfrentó el alzamiento de Saturnino Cedillo en 1938, así como unas insubordinaciones de menor magnitud. Es en 1941 en que los mandos del entonces Departamento de Marina Nacional dejan de depender de la Secretaría de Guerra y Marina, creándose la Secretaría de Marina y reduciéndose la injerencia del ejército en esta ocupación. Habiéndose involucrado México en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1942, Ávila Camacho llamó a colaborar a los principales caudillos con Cárdenas y Elías Calles y reincorporó al servicio activos a otros generales, cada uno defendiendo una de las 3 zonas que se habían impuesto. En 1944, México entra a la ofensiva en la Segunda Guerra Mundial
esto a través del Escuadrón 201, mismo que es ampliamente reconocido por el éxito que tuvieron sus misiones. Hoy en día, las funciones principales encomendadas al ejército mexicano son la guerra contra el narcotráfico y la ayuda a la población en caso de desastres, con el Plan DN3. Un ejemplo de la ejecución del Plan DN3 por parte del ejército mexicano moderno es el apoyo que el gobierno mexicano hizo a Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas comunitarias del ejército mexicano viajaron por tierra a Nueva Orleans para apoyar a varios miles de damnificados. Misiones similares han sido efectuadas en diversas ocasiones por el ejército mexicano a diversos países de América Latina y Asia. El ejército mexicano es el único ejército en Latinoamérica que en más de 3/4 de siglo no ha sido protagonista de un golpe de Estado, atribuido según los estudiosos a que su visionalidad no proviene de las capas oligárquicas, sino del proletariado y los sectores sociales medios. Una novedad recientemente introducida es el permitir a las mujeres participar en todas las áreas del ejército.